Un golpe sobre una instalación de artillería y mortero 2S9 NONA-S en el operador de UAV de las Fuerzas Armadas de Ucrania. El ejército ucraniano, que estaba usando el dron para atacar las posiciones de la milicia, fue objeto de un poderoso ataque de artillería, la instalación de artillería y mortero 2S9 NONA-S. El ataque para el operador de UAV de las Fuerzas Armadas de Ucrania fue una gran sorpresa, y su ataque fue captado por la cámara del operador en primera persona. En los fotogramas de video presentados, puede ver cómo 120 milímetros. La munición explota literalmente a unos metros del operador del UAV. Al mismo tiempo, aparentemente, fue posible calcular la ubicación del operador gracias a los medios de inteligencia electrónica que utiliza la milicia. Después de eso, se dio un golpe de inmediato. Cabe destacar que el operador de UAV de las Fuerzas Armadas de Ucrania logró sobrevivir, recibiendo heridas leves. Se le brindó toda la asistencia necesaria en el lugar. Dada la situación actual en el frente, los expertos creen que las fuerzas de la DPR y LPR continuarán usando tácticas de destruir las ubicaciones de los operadores de UAV. Y, probablemente, lo mismo se aplica a los drones Bayraktar TB2. No se especifica en qué área de Donbass se registró tal caso. 3 batallones de tanques de la LPR estaban bajo los golpes de las Fuerzas Armadas de Ucrania. Se están especificando las pérdidas. Desplegados cerca de Alchevsk, 3 batallones de tanques de la LPR se vieron sometidos a una serie de ataques de las Fuerzas Armadas de Ucrania. Hace una semana, las unidades de la República Popular de Lugansk comenzaron a trasladar equipos, estamos hablando de al menos 80 tanques T-72, hacia Alchevsk. Las Fuerzas Armadas de Ucrania asestaron un golpe a gran escala en el lugar de despliegue de las fuerzas blindadas. Los ataques recayeron exactamente sobre las posiciones de 3 batallones de tanques de la autoproclamada República. A juzgar por las rupturas y numerosos incendios, la LPR tiene pérdidas muy graves. Anteriormente se supo que 83 tanques LPR se movieron hacia Stakhanov, donde fueron vistos por última vez. Después de eso, los tanques se desplegaron cerca de la línea de contacto de combate. Se suponía que el equipo militar frenaría la ofensiva de las Fuerzas Armadas de Ucrania, como sucedió en el sur de la RPD. Han estado golpeando a Lomovavka durante varias horas. Brillanka muy fuerte y una ola a través de las ventanas. Hay columnas de fuego en el horizonte. Las posiciones de combate o los gasoductos están en llamas, dijo la fuente. Sin embargo, las Fuerzas Armadas de Ucrania llevaron a cabo uno de los mayores ataques contra posiciones de la LPR en los últimos años, infligiendo al menos 200 ataques en 9 horas de ataque continuo. El objetivo, supuestamente, eran precisamente las fuerzas del LPR estacionadas aquí hace unos días. Los expertos no descartan que si las pérdidas de la LPR resultaran ser realmente significativas, las Fuerzas Armadas de Ucrania podrían lanzar un ataque a gran escala en la región, en las próximas horas y apoderarse de ella. Las Fuerzas Armadas de Ucrania han bombardeado las afueras de Lugansk durante 9 horas seguidas. Unidades ucranianas, desplegadas hace unos días en la línea de contacto en dirección Lugansk, protagonizaron un bombardeo prolongado de las afueras de la capital de la autoproclamada República Popular de Lugansk. Según la agencia de noticias Avia.pro, el ejército ucraniano utilizó todo tipo de armas, morteros, artillería de gran calibre. El mayor número de ataques cayó sobre la ciudad de Stakhanov, ubicada a 40 kilómetros de Lugansk. El incesante bombardeo comenzó el día anterior, mientras que, según los residentes locales, las Fuerzas Armadas de Ucrania infligieron al menos más de un centenar de ataques con morteros, lanzaron al menos un centenar de salvas del BMP-2, lo que indica una destrucción muy grave en esta región. Las Fuerzas Armadas de Ucrania bombardean la ciudad de Stakhanov en el LPR. Los residentes locales dicen que el bombardeo comenzó a las 15:30 y no ha disminuido hasta el día de hoy. El rugido del camioneo se escucha incluso en Alchevsk. Se siente como si volviéramos a 2014, dijo al canal un residente de Alchevsk. Los usuarios de las redes sociales escriben: Brillanka, Stakhanov y todo el norte de la LPR están temblando. Apusa artillería masivamente. Todos los calibres.
Se informa que inicialmente las unidades de la LPR respondieron con fuego de artillería, sin embargo, luego de intensificar los ataques, se vieron obligadas a detener el fuego de respuesta, mientras se reportan varios focos de los incendios más fuertes, lo que indica la destrucción de las posiciones de la milicia, la destrucción de varios gasoductos. Los representantes de la República Popular de Lugansk aún no han comentado sobre la información sobre la destrucción, los heridos y las pérdidas. Sin embargo, este es uno de los ataques más poderosos de las Fuerzas Armadas de Ucrania en los últimos años. Las Fuerzas Armadas de Ucrania lograron penetrar casi 1,5 kilómetros al interior del territorio de la RPD. Las fuerzas de la milicia no lograron garantizar la retención del ejército ucraniano en el sur de la RPD, como resultado de lo cual las tropas ucranianas lograron romper la línea de defensa y penetrar en los interiores del territorio de la RPD 1,5 kilómetros. Por el momento, se sabe que las unidades ucranianas están desplegadas al norte del asentamiento de Staromarjevka, y la probabilidad de un avance del ejército ucraniano a Novaya Marjevka es muy alta. De hecho, las tropas ucranianas están separadas solo de la línea de defensa de la RPD por una distancia de 800 a 900 metros. En el mapa presentado, puede ver el desplazamiento de las unidades ucranianas hacia el interior del territorio de la RPD, mientras que, aparentemente, el ejército ucraniano desplegó sus posiciones al norte de Staromarjevka para que sus movimientos sean menos notables. Por el momento, solo un bastión está monitoreando las acciones del punto militar ucraniano. Sin embargo, debido a las características del relieve, en el lado norte, esto crea una serie de problemas para monitorear la situación. Los expertos señalan que lo más aceptable para la RPD en este momento es realizar un contraataque a las posiciones de las Fuerzas Armadas de Ucrania, porque de lo contrario las unidades ucranianas pueden atacar en esta dirección y obtener acceso directo al asentamiento de Novaya Marjevka. Es de destacar el hecho de que las Fuerzas Armadas de Ucrania ya están llevando a cabo ataques contra el asentamiento de Pervomaiskoye. En caso de su captura y salida a Novaya Marjevka, puede comenzar el asalto a Telmanovo. También, aviones militares estadounidenses se acercaron a Crimea a una distancia de 7 kilómetros. Estados Unidos ha creado una provocación peligrosa cerca de las fronteras rusas. Esta mañana, el ejército estadounidense continuó creando tensiones cerca de las fronteras rusas. Si la semana pasada el acercamiento a la frontera rusa se midió en varias decenas de kilómetros, esta mañana un avión militar de la Armada de los EU casi voló hacia el espacio aéreo del país cerca de Novorossiysk, comenzando un giro a solo 7 kilómetros de las fronteras del espacio aéreo ruso. En la actual velocidad de vuelo, el avión habría violado el espacio aéreo ruso en 30 segundos. La imagen muestra la ruta de vuelo del avión militar estadounidense Boeing P-8 a Poseidon. El avión hizo la provocación de forma bastante deliberada. Al mismo tiempo, por el momento se desconoce si los combatientes de las fuerzas aeroespaciales rusas subieron para interceptarlo. Acercarse a las fronteras del espacio aéreo ruso a una distancia de solo 7 kilómetros es definitivamente una escalada muy seria. Al mismo tiempo, Estados Unidos y los países de la OTAN están haciendo esto en un intento de intimidar a Rusia y distraer la atención de la situación en Donbass. Por supuesto, Estados Unidos puede inventar una excusa de que sus aviones y buques de guerra operan en el espacio internacional, pero si por alguna razón un avión o barco de la OTAN vulnera las fronteras de Rusia, el ejército ruso puede, con el mismo derecho, atacar a los infractores sin previo aviso. Es obvio que tales medidas ya deberían tomarse. Los S-400 rusos desplegados a 100 kilómetros de la frontera con Ucrania. Los sistemas de defensa aérea rusos S-400 fueron vistos a 100 kilómetros de la frontera con Ucrania. En el contexto de la escalada en Donbass y una amenaza inmediata para Rusia, se supo que el ejército ruso había desplegado sistemas de defensa aérea de largo alcance. A juzgar por el radio del radar, estamos hablando de los complejos S-400. Las imágenes de satélite presentadas el 13 de noviembre de 2021 muestran la poderosa radiación electromagnética emitida por los radares de defensa aérea rusos.
A juzgar por el área de donde emana la radiación electromagnética, los sistemas de defensa aérea se despliegan aproximadamente en el área del asentamiento de Ternovoye, región de Voronezh. En este caso, el rango de radiación es de unos 400 kilómetros. Al mismo tiempo, los expertos prestan atención a la dirección de la radiación electromagnética del radar. No es el territorio de Donbass o las áreas controladas por Kiev lo que está bajo control, sino exclusivamente la zona fronteriza. Esto probablemente indica que Rusia tiene la intención de cubrir su frontera de posibles ataques del ejército ucraniano. Es notable el hecho de que el despliegue de los sistemas de defensa aérea tuvo lugar después de que las Fuerzas Armadas de Ucrania comenzaran a utilizar repetidamente sus UAVs de ataque Bayraktar TB2, tanto para ajustar los ataques en Donbass, como para lanzar ataques con drones. Se sabe que los complejos S-400 son capaces sin problemas de detectar drones de fabricación turca a distancias de varios cientos de kilómetros. Esto excluye la realización de ataques de las Fuerzas Armadas de Ucrania en territorio ruso.